Increíble niña transforma la vida de un perro olvidado. Descubre su sorprendente reacción. Mariana tenía solo 10 años, pero un corazón tan grande que parecía abarcar todo el mundo. En un modesto vecindario, donde los sueños a menudo se veían empujados por la dura realidad, la niña solía encontrar refugio en el parque tras salir de la escuela. Sus ojos brillaban al ver a los animales necesitados, esos seres olvidados que parecían compartir su propia lucha por ser vistos y valorados. Un día, su mirada se topó con un perro callejero, cubierto de suciedad y con una profunda tristeza en sus ojos. Era como un espejo que reflejaba su propia historia, una vida marcada por el sacrificio, la invisibilidad y el deseo de ser amada. Estrella. Murmuró Mariana, el nombre fluyó de sus labios, esperanzada de que su cariño pudiera ayudar a brillar en la vida de este ser que había conocido solo la soledad. Pero mientras se acercaba al perro, sintió el peso de los murmullos de algunos vecinos a su alrededor. ¿Qué hace la niña perdiendo su tiempo con un perro así? Ese animal no vale la pena. Sus palabras se clavaron en su pecho como dagas. Mariana dudaría un instante, cuestionándose si su amor desinteresado era un acto de valentía o de locura. Su madre trabajaba arduamente, y no podía evitar pensarlo. ¿Acaso debía dejar de lado su deseo por ayudar y ser más como aquellos que la rodeaban, cediendo ante las normas no hechas de su entorno? Mientras trataba de ignorar los comentarios hirientes, su mente luchaba con una batalla interna que la desgastaba. Ella había visto el amor brillar en los ojos de Estrella cuando compartía su comida y su tiempo. Pero a la vez, la niña sentía que estaba traicionando a su familia, desgastando su energía en algo que, según la perspectiva de muchos, no valía nada. Cada insulto resonaba en su mente, multiplicándose por su deseo de hacer lo correcto, y la desesperación crecía en su pecho. Los días se convirtieron en semanas y, aunque Estrella comenzaba a recuperarse y mostraba destellos de confianza, Mariana enfrentaba constantemente el dilema de su lealtad hacia su familia y su amor apasionado por los animales. Esa mezcla de adrenalina y angustia la llevó a replantearse sus prioridades. Sin embargo, cada vez que miraba a Estrella, hasta las dudas más profundas se evaporaban, y el amor renovador que había surgido entre las dos comenzaba a dibujar caminos de esperanza. La presión aumentaba, y con ella, el miedo creciente a fracasar. La víspera de un evento de adopción se acercaba, y Mariana sentía como su estómago se revolvía entre nervios y emociones. Quería mostrarle al mundo cuán hermosa era su conexión con Estrella, pero la voz interna que le decía que no era suficiente también la atormentaba. ¿Podría realmente ser su amor el cambio que tanto necesitaba el perro? ¿Podría demostrar a los críticos que lo que realmente importa no es lo que se ve en la superficie? Esa noche, mientras acariciaba suavemente el pelaje áspero y revuelto de Estrella, una pregunta angustiante emergió en su mente: ¿podrá el amor que ha construido ser suficiente para cambiar el destino de este ser olvidado y mostrarle su verdadera esencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El gran día llegó, y la multitud expectante esperaba su entrada. La mirada de Estrella, ahora brillante con la luz de la confianza, iluminó el espacio. Mariana sintió que la incertidumbre la envolvía. ¿Habría logrado realmente que su amiga olfateara el amor más allá del dolor? El momento culminante se acercaba, mientras respiraba aceleradamente, consciente de la presión que pesaba sobre sus hombros. La tensión era palpable, el tiempo parecía detenerse, y la pregunta latía en su mente: ¿sería Estrella capaz de desafiar todas las expectativas de quienes habían menospreciado su amor? ¿O acabaría siendo solo otro recordatorio doloroso de su lucha por ser vista? Mariana respiró hondo, tratando de apaciguar el torbellino que revoloteaba en su pecho. Ni siquiera sabía que, al aceptar a Estrella en su vida, había comenzado su propio viaje de transformación personal. Cada mirada recíproca entre ellas, cada pequeño paso hacia adelante que daba Estrella, se convirtió en un símbolo de la lucha que Mariana estaba librando dentro de sí misma. Aquel día, no solo se jugaba el futuro de un perro olvidado, también estaba en juego su propia identidad. Los murmullos de la multitud se convirtieron en eco lejanos mientras se acercaba al centro de atención. La ansiedad la hizo flaquear, golpeando su confianza. Sentía que cada paso que daba era un recordatorio de las voces que la rodeaban, las que a menudo la hacían dudar de sí misma. Pero al mirar los ojos de Estrella, ese reflejo de determinación y esperanza, encontró el coraje para avanzar.
Este momento era también la oportunidad de demostrarles a todos que su amor era valioso, que su esfuerzo no había sido en vano. Al entrar al escenario, un escalofrío la recorrió. Ahí estaban las miradas atentas, algunas de expectativa, otras de escepticismo. Mariana sintió como su voz temblaba al momento de presentar a Estrella. Hizo una pausa, consciente de que cada palabra era una declaración sobre quién era y quién quería llegar a ser. Habló sobre los días oscuros que había compartido con la perra, las horas que pasó alimentándola y brindándole afecto, y cómo, a cambio, esa conexión había iluminado su vida. La incomodidad de abrirse ante un grupo desconocido la hizo dudar, pero al mismo tiempo se sintió empoderada al compartir su historia. Mientras su voz se volvía más firme, comenzó a vislumbrar cómo cada crítica la había moldeado, fortaleciendo su determinación por el cambio. En ese momento, no solo estaba cambiando la vida de Estrella, también estaba transformando su propio destino. Las inseguridades comenzaban a desvanecerse, cediendo espacio a una nueva noción de sí misma, a una niña que era capaz de luchar por lo que creía. La conexión entre ella y Estrella floreció casi de manera palpable y, en lugar de centrarse en lo que los demás pensaban, Mariana optó por enfocarse en el amor que había cultivado. Esto fue un descubrimiento revelador. Con cada acto de bondad, estaba desafiando la idea de que solo lo que se aprecia en la superficie tiene valor. La vida de Estrella, su historia, y la relación que habían forjado reclamaban compasión y respeto. Al final de su presentación, con el corazón en la mano y los ojos brillantes, Mariana miró a su alrededor. Había sido un testimonio crudo de vulnerabilidad y pasión. Sin embargo, a pesar del apoyo que empezó a recibir, el silencio de algunos críticos resonaba en su mente, sus dudas aún flotaban en el aire. ¿Sería suficiente para cambiar la percepción de Estrella ante los demás? La respuesta seguía fuera de su alcance, al igual que su destino. Pero al ver a Estrella ladrar y sacudir la cola, una chispa de determinación se encendió en su interior. El evento avanzó y los adoptantes comenzaron a acercarse, pero Mariana no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al abrirse tanto. Aquella presión que había sentido antes se transformó en un poder inesperado. A medida que los potenciales adoptantes se acercaban, cada interacción era una nueva oportunidad para reescribir no solo la historia de Estrella, sino también la suya. Sin embargo, en medio de su revelación, su mirada se tropezó con la de un vecino que había sido especialmente cruel con ella. Sin embargo, este no era el momento para distraerse. El destino de Estrella pendía de un hilo, lo que antes le pertenecía a la esperanza ahora se sentía como un empujón hacia el inevitable caos de la decisión final. Mariana sintió las mariposas revolotear nuevamente en su estómago, pues la verdad se presentaba ante ella, el gran giro de su vida estaba a punto de llegar, y ante la inminente decisión, no podía evitar pensar en el nuevo dilema que le planteaba a él. Momento, estaba dispuesta a luchar no solo por Estrella, sino también por sí misma frente a quienes no creyeran en su sueño. Mariana observó cómo los adoptantes se acercaban a Estrella, cada mirada inquieta reflejando sus propias dudas. En ese instante, un paso adelante parecía un titanio, un desafío no solo a la percepción del público, sino también a la de su propio ser. Mientras Estrella movía la cola animadamente, Mariana se dio cuenta de que cada interacción contenía el poder de cambiar su narrativa personal. Sin embargo, las sombras de su inseguridad no estaban dispuestas a desvanecerse tan fácilmente. La criticidad de su vecino parecía un ecosistema enraizado en su mente, no solo se trataba de un vistazo despectivo, sino de una cadena de reproches acumulados que la seguían a cada paso. Se preguntaba si su valentía al abrirse había sido un acto de grandeza o simplemente la expresión de una ingenuidad dañina. La lucha interna se intensificó y Mariana se llevó un par de dedos al mentón, buscando una respuesta que parecía eludirla. La vida de Estrella estaba entre las manos de otros, pero su propia vida pendía de un hilo de autovaloración roto. Mientras observaba a Estrella cautivar a un grupo de niños que se hacían reír, Mariana sintió un llamado profundo. No podía permitir que las opiniones ajenas dictaran ni el futuro de Estrella ni su propia identidad. Clara en su determinación, decidió que cada vez que alguien se acercara, no se limitaría a vender la historia de un perro. Tenía que vender su propósito, su esfuerzo, su compromiso. Construyó un esquema en su mente, demostrar a los adoptantes cómo el proceso había sido un viaje de sanación mutua, una danza brillante entre una perra a la que había salvado y la mujer que había comenzado, a su vez, a salvarse. Una familia se acercó, y antes de que pudieran proverbialmente ponerla a la defensiva, Mariana respiró hondo y compartió su relato, esta vez en forma de una conexión trascendental. Habló sobre la valentía de las decisiones difíciles, de cómo también ella era una superviviente de su propio abandono emocional. A medida que su voz resonaba en el aire, notó un entrelazado en las miradas de los adoptantes, un reconocimiento, un eco compartido de lucha y esperanza. Estrella interrumpió con una pequeña maniobra juguetona,
y las risas se contagiaran. Este fue el despertar que Mariana necesitaba. No solo estaba hablando de Bandim con Estrella, sino presentando una historia de crecimiento personal. Miriam, la madre del pequeño que se acercó a acariciar a Estrella, fijó su mirada en Mariana, como si comenzara a entender la profundidad de lo que había expuesto. Era su fuerza la que empezaba a dejar una marca en ellos. Sin embargo, el dilema persistía. Su mente apuntaba al vecino que seguía ahí, observando, una muralla que podía no ceder ante su transformación. Sus palabras resonaban: nunca podrás superar tu pasado. Se preguntó si era el momento de confrontar estas voces, estas críticas. La decisión parecía estar ahí, esperándola, y con cada segundo, la necesidad de arrojarla al aire y darle un final a este diálogo interno se volvía apremiante. Mientras las primeras palabras de certeza se arremolinaban en su mente, Mariana sintió que ya no era solo el futuro de Estrella lo que estaba en juego. Era su propia libertad frente a la vergüenza. Estaba dispuesta a enfrentar la causa de su inseguridad, incluso si eso significaba un conflicto directo. La revelación surgió como una tormenta en su interior, creciendo con cada sudoración fría en su piel. Era la única forma de tomar control de su vida, pero hacerlo significaba asumir un riesgo enorme. Movida por la urgencia de su propia autenticidad, Mariana dedicó un último vistazo a Estrella, a quien había encontrado en sus peores días. Los ojos de la perra reflejaban un futuro inesperado lleno de posibilidades. En el momento en que empezó a avanzar hacia su vecino, el mismo que había mostrado desdén, una certeza se encendió en su pecho: no se daría por vencida sin pelear. El próximo paso que diera no solo definiría su carácter ante los otros, sino que la liberaría de él. Peso que había llevado por tanto tiempo. La confrontación estaba al alcance, una encrucijada decisiva entre el pasado que deseaba eludir y el futuro que anhelaba construir. Mariana respiró profundamente, lista para hacer frente al adversario que había alimentado sus dudas. ¿Qué sucedería cuando sus convicciones chocaran con el hombre que había representado su mayor temor? La tensión de aquella decisión la sacudía, pero no había vuelta atrás. Era momento de enfrentarse no solo a él, sino a los ecos de su propia resistencia. La distancia entre Mariana y su vecino se acortaba con cada paso que daba. La mirada de Estrella, cargada de fe y aliento, penetraba en su corazón y le confería un valor renovado. A medida que se acercaba, su mente se aferraba a la idea de que la conversación no solo se trataba de un enfrentamiento, sino de una oportunidad única para redefinir su historia. La voz de su compañero de vida resonaba en cada rincón de su ser: soy suficiente. Mariana detuvo sus pensamientos al ver el gesto despectivo del vecino. Era como un muro de piedra, inquebrantable, pero impulsó su voz hacia adelante. La confrontación comenzaba a tomar forma en su mente. No quería entrar en una pelea sin sentido, en cambio, deseaba presentar su verdad. Un impulso la llevó a darse cuenta de algo: ya no iba a defenderse. Era el momento de declarar su presencia sin ceder ante la crítica. Hola, Mario, empezó, su voz temblando levemente. No pensó en cómo serían sus palabras, solo las dejó fluir. Me he dado cuenta de que tus comentarios me han hecho cuestionar mi valor. Pero hoy estoy aquí para dejar en claro que no necesito tu aprobación. Estoy en un viaje de sanación, yo y Estrella, ambos hemos superado el dolor y no hay lugar para el juicio en eso. La reacción del vecino fue tensa, sus labios se apretaron en una línea casi imperceptible. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, pero cada latido reforzaba su convicción. Se permitió seguir adelante, observando los rostros de aquellos que la rodeaban, buscando en ellos una conexión, un apoyo en su lucha. Al igual que tú, he enfrentado mis propios demonios. Quizás no lo entiendas, pero esto es más grande que un perro. Se trata de amor, de renacimiento. Espero que un día también puedas ver el valor en las decisiones difíciles, agregó con una serenidad que la sorprendió a sí misma. Sintió que el eco de sus declaraciones reverberaba a su alrededor, como un sutil intento de transformar el veneno acumulado por las palabras de Mario en la voz de una mujer decidida. Un murmullo de sorpresa surgió del grupo que atestiguaba la escena. Mariana notó la atención de los adoptantes y, en un momento, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Su historia había resonado, y eso, pensó, era un pequeño triunfo en su camino. Sin embargo, la respuesta de su vecino era crucial. Podía ver la tensión en su postura, una mezcla de indignación y sorpresa. ¿Acaso crees que estás en lo correcto? No te estoy criticando, solo te advertía. No te conviene seguir así, contestó Mario, aún contenía esa chispa de desprecio en su mirada, pero el tono comenzó a perder un poco su filo. Mariana sabía que ese era un momento decisivo. Las dudas que antes la acorralaban se disolvían lentamente en su interior. No estoy aquí para convencerte.
Estoy aquí para encontrar mi verdad y la de Estrella. Espero que un día puedas aprender a abrir tu corazón, así como yo lo hago cada día, concluyó, y sintió un ligero temblor de autenticidad en sus palabras, como un pacto consigo misma y con su perro. Al dar la vuelta para alejarse, el clamor de su determinación resonaba. Se sentía liberada, y aunque las palabras de Mario aún flotaban en el aire entre ellos, su escenario interno había cambiado. Había comenzado a desafiar no solo a los demás, sino también a la parte de sí misma que había enmudecido mucho tiempo atrás. Con Estrella a su lado, Mariana se unió a los adoptantes que ahora la miraban con un renovado interés, quizás incluso admiración. Ella no era solo una mujer con una historia, sino un símbolo de resiliencia que invitaba a otros a reescribir sus propias narrativas. En el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿cómo cambiarían sus vidas tras ese pequeño gran acto de valentía? ¿Serían estas personas el apoyo que necesitaba para seguir creciendo? La inquietud de lo desconocido encendía la chispa del futuro, pero Mariana estaba lista para explorar lo que vendría, con la valentía recién acuñada en su ser. ¿Podría la magia de lo inesperado desencadenar nuevas oportunidades en su vida y la de Estrella? La respuesta acechaba en el horizonte, lista para ser descubierta. Mariana se alejaba de Mario con una mezcla de alivio y adrenalina corriendo por sus venas. Estrella caminaba a su lado, como un faro de luz en un mar de incertidumbre. A medida que se juntaban con los adoptantes, sentía el nuevo peso de su valentía. Había desafiado no solo al vecino, sino a sus propias limitaciones y la imagen que había cargado durante tanto tiempo. El grupo concentrado a su alrededor era un mosaico de miradas curiosas. Aquellos rostros, antes lejanos, ahora se sentían más familiares. Mariana tomó una respiración profunda. Sabía que esta era su oportunidad no solo para cambiar su historia, sino también para ayudar a otros a escribir la suya. En su mente, su propósito se clarificaba. El trabajo con los perros necesitaba de su pasión y energía renovadas. Mientras algunos adoptantes comenzaban a compartir sus experiencias, Mariana sintió un llamado interno. Había una mujer en particular que parecía haber sido tocada por sus palabras. Su mirada estaba llena de preguntas, de dudas sobre su propio camino. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. Hola, soy Mariana. ¿Te gustaría contarme tu historia? La mujer, sorprendida, sonrió tímidamente, pero la invitación ya había resonado en su interior. Con cada palabra que intercambiaron, Mariana se percató de que podía ofrecer más que compañía, podía brindar empatía y apoyo, ayudarles a enfrentar sus propios miedos. Mientras conversaban, cada relato compartido iluminaba un aspecto diferente de la vulnerabilidad humana. Escuchando atentamente, Mariana se dio cuenta de que su propia experiencia de enfrentamiento la había preparado para ser un pilar. Surgió una nueva parte de ella, una que no tenía miedo de ser auténtica ni de ver el dolor ajeno como una oportunidad para crecer. En un momento, la mujer mencionó que había considerado adoptar un perro, pero tenía miedo de no poder darle el hogar adecuado. Mariana sintió una conexión inmediata, el deseo de ayudarla a superar esos pensamientos restrictivos. No tienes que ser perfecta para crear un hogar. Se trata del amor y el compromiso de crecer juntos, le dijo con convicción. La mujer, con lágrimas en los ojos, asintió, sentía que la voz de Mariana resonaba en su propia lucha. Esta interacción se convirtió en un impulso, una promesa compartida de exploración y descubrimiento. Mariana entendió que cada pequeño acto de valentía podía multiplicarse, transformando vidas. Mientras se despedían, Mariana se sintió inspirada. Se propuso organizar pequeñas sesiones informativas donde fueran a compartir tanto sus experiencias con los perros como sus luchas personales, creando un espacio donde los demás podrían unirse al viaje de sanación. Con la luz del atardecer proyectando sombras alargadas sobre la tierra, se planteó una nueva pregunta en su mente: ¿podría ser del espacio que había creado un refugio donde aún más personas y animales pudieran encontrar consuelo? Esa noche, al regresar a casa, la idea floreció en su interior. Pero, a medida que planificaba esos encuentros, sintió el susurro de una inquietud tan familiar. La sombra de Mario acechaba en su mente. ¿Qué pasaría si él decidía volver a intervenir, esta vez de una manera más cruel? La ambigüedad de su reacción anterior persistía, y Mariana comprendió que su crecimiento no solo dependería de la valentía que había demostrado, sino también de cómo manejar las críticas que pudieran surgir en el futuro. Ella estaba lista para encontrar un camino, pero sin embargo, un nuevo desafío se presentaba a la vista. La pregunta era: ¿podría Mariana sostener su nueva determinación cuando lo que menos anhelaba pudiera regresar a atormentarla? Su viaje apenas comenzaba, y en su mente resonaba el eco de la incertidumbre. Las primeras luces de la mañana entraban por la ventana de Mariana, llenando su habitación con un suave tintineo dorado que contrastaba con la pesadez en su pecho.
Había dormido pocas horas, su mente seguía recorriendo las conversaciones del día anterior, lanzando ideas que parecían brotar de una tierra fértil pero igualmente inquieta. Sabía que no podía permitir que el temor a Mario nublara su propósito. Con determinación, se levantó y comenzó a organizar su espacio de trabajo. Ajena a la ansiedad acumulada, cada libro que colocaba sobre la mesa era un símbolo de su deseo de crear un entorno donde la vulnerabilidad se transformara en fuerza. Tomó papel y bolígrafo, y comenzó a esbozar las bases de sus futuras sesiones informativas. Debía ser clara y precisa, algo que capturara tanto la esencia de lo que quería transmitir como la emoción que la había llevado hasta aquel punto. En medio de la planificación, una inquietante idea la asaltó. Realmente estaba preparada para guiar a otros en su proceso. La metáfora de ser una guía resonaba en sus pensamientos como un eco, y se encontró cuestionando si en realidad podría sostener el peso de otras historias, al mismo tiempo que lidiaba con la suya. Mariana tomó un respiro profundo. Recordó la vulnerabilidad que había compartido con la mujer de ayer, y cómo su propio relato había tocado una fibra profunda. Necesitaba encontrar su voz. Decidió comenzar con su propia experiencia. Sería el primer paso para mostrar que la lucha no es un camino solitario. Esa mañana, elaboró un orador privado en su espejo, practicando cómo narrar su historia y cómo había llegado a conectar con la esencia de su ser. Cada relato que contaba su reflejo era un intento de anclarse en su nueva identidad. Le dio vida a cada palabra, mientras visualizaba a las personas que podrían llegar a escucharla. Con un avance tímido pero firme en su proceso, Mariana programó la primera sesión en su casa. Se sentía vulnerable al compartir su espacio, pero sabía que era esencial. Quería crear un oasis donde los miedos se convirtieran en puentes hacia nuevas oportunidades. Pensó en cómo la primera mujer a la que había hablado había encontrado valor en su propia confusión, y cómo, tal vez, ella también podría alentar a otros a enfrentar sus inquietudes. El día antes de la sesión, una última visita de Mario rompió su frágil armonía. Lo encontró de pie frente a su casa, con una sonrisa que parecía despectiva. ¿Sigues creyendo que puedes ayudar a otros? Es un problema de tiempo que te des cuenta de que no eres la salvadora, dijo, con un tono que rasgó su confianza. Mariana sintió como si le arrancaran la tierra bajo los pies. Su respuesta inmediata fue cerrar la puerta, pero luego recordó a los perros que necesitaban sus esfuerzos, y a la mujer que se había sentido vista por primera vez. En su interior, la rabia creció y se transformó en resolución. A medida que la noche caía, comprendió que Mario era solo un eco de sus miedos más profundos. Esta vez, no podía permitir que la sombra de su pasado afectara su futuro. Al día siguiente, se prepararía para abrir las puertas de su hogar y dar un paso hacia su propia transformación. La noche antes del encuentro, reflexionando sobre sus objetivos, Mariana sintió la adrenalina correr por su ser. Tenía mucho que ofrecer, pero también se cruzaba la duda de si ella podía realmente sostener ese espacio de sanación. La historia de lucha y valentía que estaba a punto de compartir debía servir también como un espejo, un recordatorio de que crecer era enfrentar las críticas y las voces negativas. Aún así, su corazón palpitaba con la emoción de lo desconocido. Llegó el día de la sesión, un día lleno de promesas y nervios. Mientras esperaba la llegada de los participantes, una pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar no solo el miedo a Mario, sino también el más profundo, el miedo al fracaso? El momento se acercaba y Mariana estaba decidida. Pero en el fondo, un eco amenazador seguía resonando. ¿Y si su vulnerabilidad no solo les permitía crecer a ellos, sino que la dejaba expuesta a nuevas heridas? La timidez de Mariana se hizo evidente mientras revisaba los últimos detalles en su casa. Volvía a mirar su discurso, palabras que parecían bailar ante sus ojos, pero siempre se depositaba en lo incómodo de compartir su espacio personal con total desconocido. El reloj marcaba la hora, y su corazón latía a un ritmo acelerado. Mirando por la ventana, la luz del sol creaba sombras alargadas en el suelo, un recordatorio de que el tiempo avanza, incluso cuando uno se siente estático. Los primeros asistentes llegaron, gente de diferentes edades que traían consigo historias ocultas detrás de sonrisas nerviosas. Mariana los recibió, sintiendo su propia vulnerabilidad reflejada en sus miradas. Al comenzar la sesión, unas palabras se convirtieron en el punto de partida de lo que esperaba que fuera un viaje compartido. Empezó a compartir su historia, cada frase una revelación que desgarraba su coraza. Se dio cuenta, con cada palabra, que estaba no solo compartiendo, sino también sanando. No obstante, las dudas no desaparecieron del todo. Asomaron cuando una mujer, con una voz pequeña y temblorosa, le preguntó: ¿y si no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentar nuestras historias? Mariana sintió que la pregunta caía como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que expandieron su propia inseguridad.
En ese momento, se dio cuenta de que cada participante enfrentaba sus propios demonios. La conexión emocional que empezó a tejer en ese instante era más poderosa que cualquier crítica externa. La sesión avanzó y Mariana observó las expresiones de sus participantes. Cada sonrisa, cada lágrima, era un reflejo de sus propias batallas. Las historias compartidas se entrelazaban, revelando una cruda verdad: la fortaleza no reside en la ausencia de fragilidad, sino en la capacidad de abrazarla. Cada confesión resonaba más fuerte en ella, y hacia el final, la energía que había generado en la habitación era palpable. A medida que los testimonios llegaban a su clímax, ella entendía que no solo guiaba, sino que aprendía. Cuando la sesión concluyó, la sala estaba invadida por una atmósfera de camaradería y apoyos incondicionales. Se sintió como una Kandwitz, pero también como si cada persona presente hubiera cambiado su destino. Las palabras que había compartido se transformaron en crisol, donde sus preocupaciones se fundieron en algo hermoso. Sin embargo, un pensamiento interfería. ¿Acaso el poder de esta conexión podría romperse con el regreso de Mario? Aún con un éxito palpable, la sombra de su voz negativa continuaba acechando. Mientras los participantes se despedían, Mariana vio en sus ojos el resplandor de un nuevo comienzo. Un hombre robusto, que antes había llegado temeroso, se acercó y le agradeció con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que alguien pudiera entenderme así, confesó. Aquello la llenó de una mezcla abrumadora de felicidad y miedo. ¿Sería este un primer paso o solo un espejismo de autoeficacia? Cruzando la noche, la incertidumbre volvió a sus pensamientos. Sabía que cada paso que daba hacia esta nueva identidad también revelaba una herida abierta. En su trayecto personal, el eco de Mario sonaba más fuerte. Cada afirmación de confianza era también un campo minado de críticas que podrían surgir en cualquier momento. Con el corazón latiendo pesadamente y la mente como un torbellino de posibilidades, se prometió a sí misma que no dejaría que la sombra del pasado definiera su futuro. El espejo reflejaba no solo su propio rostro, sino también la fortaleza que había empezado a descubrir. El encuentro con su vulnerabilidad ya había transformado algo dentro de ella, y estaba decidida a no dar marcha atrás. Mientras se preparaba para cerrar la puerta de su casa tras la última despedida, una inquietante pregunta le atraviesa la mente: ¿podría elevarse por encima de sus miedos, o quedaría atrapada en el eco del pasado? La resolución estuvo naciendo en su interior, pero el desafío sería irreversible. El muro emocional que había comenzado a construir podría desgastarse ante la primera embestida de dudas. Con esas inquietantes reflexiones en su mente, Mariana se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el contacto con los demás, sino también el más profundo y oscurecido reto de encontrarse a sí misma nuevamente. Fue entonces que su teléfono vibró, trayendo un mensaje inesperado. Su mano tembló mientras leía: «Necesitamos hablar». Era Mario. La vibración del teléfono se sentía como una ráfaga de viento gélido en medio de un caluroso verano. Mariana, todavía envuelta en la euforia del encuentro y los relatos compartidos, sintió como las palabras del mensaje golpeaban su mente. La invitación a una conversación con Mario era una trampa emocional. ¿Qué podría decirle que no estuviera ya escrito en los silencios que habían compartido? Su primer impulso fue desestimar aquel estímulo, pero en el fondo, sabía que huir no era la respuesta. La angustia que solía desencadenar en ella se transformaba en un desafío directo. Necesitaba confrontar sus sentimientos, pero comprender cómo abordarlos requería un replanteamiento de sus prioridades y una reevaluación de su propio valor. Pasó la noche revisando sus emociones, enfocándose en lo que había aprendido. La sesión había sido reveladora, no solo para los participantes, sino también para ella. Cada palabra que había compartido era un ladrillo en el muro de su nueva identidad. Se dio cuenta de que no podía permitir que Mario, con su carga de crítica, quebrantara lo que había construido. El amanecer trajo consigo una claridad renovada. A pesar de la ansiedad, Mariana decidió que sí, que iba a responder. Pero lo haría bajo sus propias condiciones. No permitiría que él dictara su narrativa. Hasta ese momento, su vida había estado marcada por su presencia, era hora de que ella definiera su camino. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a escribir. Palabras que fluyeron desde lo más profundo de su ser fueron tomando forma. No se trataba solo de un mensaje, sino de un ejercicio de empowerment personal. Sintiéndose más centrada en su voz, adaptó sus pensamientos hasta dar con una respuesta que la posicionara en el poder. Necesitamos hablar, sí, pero yo necesito tiempo. Necesito ser yo misma. Al soltar el teléfono, se permitió respirar profundamente. Aunque desconocía cómo podría impactar la conversación, comprendió que ese intercambio podría ser la confrontación definitiva o una simple fase de cierre.
Desearía contarle a Mario que su capacidad de lastimar no podría alcanzarla ahora. Recitaría la historia que había comenzado a construir, una donde ya no era la víctima, sino una mujer empoderada. El día transcurrió, pero su mente giraba en torno al posible diálogo. En cada rincón de su hogar, su mente recorría el camino del rechazo a la aceptación. Era un ciclo de liberación que necesitaba consolidar. Al atardecer, cuando el sol se desvanecía en tonos anaranjados y morados, decidió implementar una pequeña estrategia. Escribiría sobre su nuevo enfoque profesional, sobre cómo las vulnerabilidades podían ser convertidas en fortalezas. Quería ofrecer un testimonio de transformación, no solo para ella, sino también para quien deseara escucharlo. Era hora de tomar acción. Mariana suscribió a un curso avanzado de comunicación efectiva, mientras se mostraba lista a cultivar su voz en el mundo. Sentía que el camino para convertirse en una oradora inspiradora y capaz de ayudar a otros había comenzado a dibujarse, pero no sin el temor de no estar a la altura de las expectativas propias. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para asistir a su primera clase, su mente volvía a Mario. La idea de conversarlo se convertía en un peso cada vez más ligero. Quizás, solo quizás, esa conversación no fuera un enfrentamiento, sino una oportunidad de cierre. Sin embargo, a medida que subía al coche, el destino se tornó incierto. El recorrido al aula prometía ser liberador, pero había una sombra de incertidumbre que parecía seguirla, predisponiéndola a lo que aún no había confrontado. Fue justo ahí, en un inesperado momento de pausa frente a un semáforo en rojo, que vio una publicación en redes sociales. Cierra ciclos, no porque la historia termine, sino porque tú comenzaste una nueva. Las palabras la atravesaron como un rayo. Convencida de que su empoderamiento necesitaba a la vez valorar su presente y desligarse del pasado, se propuso dar el paso. Sin reservas. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al aula, un mensaje de Mario iluminó la pantalla: estamos listos para hablar. Su corazón dio un vuelco, tenía que decidir. ¿Iría a buscar la verdad o mantenería su nueva libertad intacta? Mariana llegó a la clase con el eco del mensaje de Mario resonando en su mente. Cada paso que daba hacia el aula era más que físico, era un viaje emocional hacia lo desconocido. Las palabras de Mario se repetían en su cabeza, desdibujando los límites entre el pasado y el futuro. Aquel diálogo podía ser el germen de su liberación o el ancla que la retendría en un mar de dudas. Al entrar, la atmósfera del aula la envolvió. Las sillas estaban dispuestas en círculos, invitando a la interacción, mientras el instructor comenzaba a hablar sobre la importancia de la comunicación asertiva. Mariana se sumergió en las enseñanzas, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua para su sed de transformación. Cada concepto resonaba con su propia experiencia, encajando piezas en el rompecabezas de su identidad. La comunicación no solo era un arte, sino una herramienta para el empoderamiento personal. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia Mario. Cada técnica que aprendía sobre cómo expresar pensamientos y sentimientos se tornaba en un espejo que reflejaba no solo sus aspiraciones, sino también sus miedos. Se dio cuenta de que parte de su lucha interna radicaba en el temor a la confrontación. Cómo enfrentar a Mario y, a la vez, mantener firme su renovada identidad. La dualidad de querer cerrar ese ciclo y la resistencia a abrir una nueva puerta la consumía. Durante un ejercicio práctico, Mariana tuvo la oportunidad de interactuar con otra participante, quien le preguntó sobre su experiencia pasada y su viaje actual. Las palabras fluyeron espontáneamente, y en ese intercambio, Mariana encontró su voz con mayor claridad. Comenzó a vislumbrar su propósito real: ayudar a otros a navegar en sus propios laberintos emocionales. La vulnerabilidad que una vez había visto como una debilidad ahora brillaba como una fortaleza. Dentro de ella, la chispa se avivó. La soledad de la última etapa de su vida se convertía en un llamado a crear espacios seguros para otros. Sentía que podía abordar cualquier conversación, incluso la de Mario, desde un lugar de confianza en sí misma. No era solo su historia la que necesitaba ser contada, sino un faro para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Al finalizar la clase, Mariana sentía que el mundo que había construido durante el día era más sólido. Sin embargo, el mensaje de Mario aguardaba, como un fiel espectador de sus pensamientos. Una decisión debía tomarse. Poner en práctica lo aprendido, en lugar de ceder a la ansiedad que había marcado su vida anterior. En su camino de regreso a casa, tuvo una revelación: había llegado el momento de ser proactiva y no reactiva. Decidió que su respuesta a Mario no solo daría forma a su diálogo, sino que también delinearía el futuro que ansiaba. Se sentó en su escritorio y, armada con las herramientas de comunicación aprendidas en la clase, comenzó a escribir una respuesta. No sería un diálogo de defensas, sino de afirmaciones claras que reflejaran su nueva identidad. Con cada palabra,
Mariana sentía que se despojaba de antiguas capas de autocrítica y duda. El cambio que había comenzado a expresar en su vida personal comenzaba a resonar también en su entorno. Finalmente, antes de presionar enviar, pausó y reflexionó. Esta era la primera vez que se sentía realmente en control. Sin embargo, el temor la invadió nuevamente. Si enviaba el mensaje, ¿estaba realmente preparada para la respuesta de Mario? ¿Podría su nueva voz sostener el peso que conllevaba el diálogo? A medida que el cursor titilaba, la incertidumbre se hacía palpable. La pregunta que flotaba entonces era clara: ¿estaba dispuesta a arriesgar su comodidad para consolidar su nueva libertad? Mientras su dedo se acercaba a la pantalla, una nueva notificación apareció en su teléfono. Era un recordatorio de su próxima clase, donde exploraría temas de autenticidad y autoconfianza. La fecha estaba marcada, pero sus pensamientos abarcaban más que eso, que significaba ser auténtica en un mundo que constantemente le había exigido adaptarse. Frente a esa encrucijada, Mariana contempló no solo un mensaje, sino la posibilidad de una transformación total. Sin embargo, lo que no sabía era que el próximo paso que haría la llevaría a un descubrimiento anterior a cualquier expectativa. Sería capaz de abrirse a recibir la verdad que tanto había anhelado. Mariana respiró profundamente antes de hacer clic en enviar. El mensaje a Mario se sirvió como una liberación, un acto simbólico que marcaba el fin de un ciclo y el inicio de una nueva etapa. Al soltar el teléfono, una ola de calma la envolvió. Sabía que no importaba la respuesta que recibiría, había alcanzado un punto de autoconfianza que la fortalecería ante cualquier embate. Fue en ese momento que Mariana comprendió que su viaje no era solo sobre salvar a Estrella, sino también sobre salvarse a sí misma. Pasaron algunas horas, y el regreso a su hogar estuvo colmado de una mezcla de ansiedad y expectativa. Estrella, siempre la fiel compañera, pareció notar el cambio en su dueña. Con cada movimiento de su cola, enviaba destellos de felicidad que reforzaban la resolutiva decisión de Mariana. Babearse ante ella, mostrando su amor incondicional, era como un recordatorio de que la vida se trataba de esos pequeños momentos de conexión. La noche avanzó, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Mariana encontró un rincón tranquilo en su casa. Tomó papel y bolígrafo, y pidió que, de alguna manera, el universo guiara su pluma. Las palabras fluyeron con facilidad sobre la hoja, hablando de su deseo de construir un espacio seguro para aquellos que, como ella, habían lidiado con el dolor y la duda. Era el primer paso hacia un proyecto más grande, y se sintió emocionada por la idea de ayudar a otros a sanar a través de sus historias. Al día siguiente, recibió una respuesta de Mario. Su corazón se aceleró mientras leía: no entiendo por qué decidiste darme la espalda, pero si crees que puedes ayudar a otros, lo hablaré de nuevo. Mariana tomó un momento para procesar. La libertad que había logrado era evidente, no dependería de la aprobación de nadie para definir su camino. La respuesta de Mario no la hirió, sino que, por el contrario, la impulsó a seguir adelante con su proyecto de ayuda a las personas y sus animales. La primera sesión del grupo de apoyo se llevó a cabo a la semana siguiente en el patio de su casa. Con Estrella a su lado, observó cómo más y más personas llegaban, cada una con una historia que contar. Mariana sintió que las dudas que había traído consigo se desvanecían. Cada mirada agradecida que recibió fue un sólido recordatorio de que su laboratorio de sanación conjunta era un éxito. Durante esa primera reunión, Mariana impuso un formato claro. La gente compartía sus experiencias, sus luchas, y el ambiente de empatía se formó como un manto protector. Cada relato resonaba en su propio viaje, y con el tiempo, su convicción más profunda tomó forma: los problemas se desvanecen en la luz del amor y la interacción auténtica. La conexión había comenzado, no solo como apoyo, sino como un faro de esperanza y nueva vida. Los días se convirtieron en semanas, y las sesiones florecieron. Mariana se sintió más capaz, su voz se intensificaba en cada nuevo encuentro. En una reunión especial, se sintió cómoda en su piel, preguntándose cómo había llegado tan lejos. La niña que había dudado de su impacto ahora se erguía como una mujer fuerte y decidida. Había conquistado su inseguridad, y, por fin, podía brillar. La comunidad no solo prosperó, sino que se amplió, con más personas unidas para romper el silencio de sus miedos e inseguridades. Mariana comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de aquellos a quienes había ayudado, y su confianza floreció a un nivel que jamás imaginó. La culminación de su trabajo llegó con un evento local en el que se planteaba adoptar a varios perros, incluido Estrella. Mariana decidió organizar una charla sobre la importancia de la conexión entre humanos y animales. Se sintió en su elemento al compartir su experiencia, su visión del amor, el rescate y la sanación mutua. El día del evento, Mariana subió al escenario con Estrella frente a una multitud que la escuchaba atenta.
Había logrado establecerse no solo como una voz en la comunidad, sino como un puente de esperanza que muchos podían cruzar. Mientras miraba las caras de quienes la escuchaban, su corazón se sintió colmado de júbilo. Había cambiado, y todo lo que había enfrentado había valido la pena. Finalmente, al término de su presentación, Mariana decidió que era tiempo de enfrentar la última sombra del pasado. Se acercó a Mario en la multitud, sabiendo que había llegado el momento de hablar. Con el corazón en la mano, le agradeció por cruzarse en su camino. Agradecerle por haberle mostrado lo que no quería hacer. Mario, visiblemente sorprendido, cambió de actitud. Este acto de autenticidad resonó en él, comprendió su viaje y le ofreció una disculpa anhelada. Mariana sonrió. Ya no era la niña insegura que se había encontrado aquel día con Estrella. Ahora era una mujer que había seguido su corazón, enfrentado sus miedos y, sobre todo, construido un espacio de sanación. Con Estrella saltando de alegría a su lado, se dio cuenta de que había alcanzado una plenitud que no solo beneficiaba a los demás, sino que también la liberaba a ella. Su viaje de transformación individual había sido redondo, había cultivado confianza, vocación y una misión. Al mirar a su alrededor, vio a Estrella buscando amor y compañía, ahora con su futuro asegurado. A su vez, Mariana contemplaba su nuevo propósito, con un corazón lleno de orgullo y satisfacción por todo lo que habían logrado juntas. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más, demuestra que eres un verdadero fan de historias de superación personal.